Después de la tensión y la violencia que ha vivido este país en los últimos días, CNN ha querido propiciar un debate de ideas, de opiniones y propuestas entre quienes han sido los protagonistas. Estoy hablando de la juventud. Bienvenidos a este programa especial desde Caracas, Venezuela. Les saluda Patricia Yaniot. En este espacio buscamos escucharlos y contrastar sus diferentes visiones de un país dividido y enfrentado que pide a gritos paz. En la próxima hora voy a intentar facilitar un diálogo constructivo y para eso les he pedido a mis invitados que expresen sus opiniones de una manera civilizada, respetuosa y tolerante con la versión opuesta, pero sin perder su entusiasmo y su pasión por las ideas que defienden. Hemos invitado a 3 jóvenes que apoyan al gobierno bolivariano y a otros 3 que se oponen. Así que les doy la bienvenida a mis invitados. Voy a comenzar presentando a María Gabriela Pulido. Ella es la directora de la Federación Bolivariana de Jóvenes y Estudiantes. Está también con nosotros Hilda Rubí. Ella es la dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela. También nos acompaña Luis Arreaza, dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela. Juan Requesens está con nosotros. Él es el presidente de la Federación de Centros Universitarios para la Universidad Central de Venezuela. Le doy la bienvenida a Hernando Silva, secretario de Asuntos Nacionales de la Federación de Centros Universitarios. También está con nosotros Julio Jiménez. Él no es estudiante, él es activista de izquierda, pero es un opositor del gobierno que preside el presidente Nicolás Maduro. Gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, quiero comenzar preguntándoles qué es lo que ha pasado hasta ahora en Venezuela que desembocó en este estallido de violencia, en estos enfrentamientos que parecen tener un ingrediente de venganza. Comencemos contigo, María Gabriela. Bueno, Patricia, primero agradecer esta invitación de parte de CNN, que aplaudimos, pues que realmente se transmita a través de CNN las dos visiones del país que queremos y en el país en el que creemos. Lamentablemente llegamos a este punto no de enfrentamientos, existen manifestaciones por parte de un sector opuesto al gobierno legítimamente electo por mayoría, quien eligió al presidente Nicolás Maduro y que ejerciendo su derecho a la protesta consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues están en las calles de manera no pacífica, sino generando focos de violencia hasta los momentos. Bueno, hemos podido contrarrestar esos focos, la Fuerza Armada Nacional cumpliendo con los parámetros establecidos en la Carta Magna, garantizando el derecho a la protesta, pero siempre y cuando esa protesta no culmine en hechos lamentables, como lamentablemente hay que decir, ha desembocado las últimas manifestaciones de los sectores de oposición en este país. Hilda, quisiera que contrastaras la visión que tiene María Gabriela. ¿Estás de acuerdo? Sí, fíjate. Lamentablemente en Venezuela en los últimos meses hemos vivido una crisis que va acompañada de muchos sectores. Tenemos una crisis de inseguridad que va desde nuestras casas de estudio hasta en las calles, el desabastecimiento, la crisis que tenemos en los hospitales, la crisis económica que poco a poco iba asfixiando a todos los venezolanos. Nosotros queremos dejar claro que estas manifestaciones que tienen más de dos semanas en la calle inician por un problema de inseguridad en nuestras casas de estudio, donde intentan violar a una compañera en Táchira y los estudiantes salen a protestar y resultan 3 estudiantes detenidos. De ahí se fueron incrementando estas protestas y la respuesta del gobierno nacional ha sido la represión. Nosotros hemos llamado al diálogo y hemos llamado a la tranquilidad de ambos sectores, pero aquí no podemos seguir jugando a llamar a un diálogo de lado y lado si no está en las mesas, está en mesa clara lo que queremos. ¿Qué queremos los estudiantes? Queremos tranquilidad para el país. Pero el gobierno nacional tiene que entender que todo este conjunto de acciones está llevando a una crisis que en Venezuela tiene salida cuando nos pongamos todos en una misma mesa y llegamos al diálogo y al debate. ¿Alguien más quiere agregar a lo que dijeron María Gabriela? Luis. Bueno, más o menos para graficar lo que ha sido la génesis del problema en Venezuela, más o menos tiene bastante que ver con la imagen que proyectan ahí las pantallas que está tras de ti, Patricia. Y disculpa que te tutee. Bueno, esas imágenes parecieran una pancarta de una película de Hollywood.
Eso es más o menos lo que se vive aquí, en poquitos muy pequeños, en cada calle, con jóvenes de clases pudientes, jóvenes que no se asemejan a lo que es el verdadero movimiento estudiantil, porque tenemos un movimiento estudiantil de más de 2.500.000 que pasó la matrícula, de que gracias al gobierno bolivariano están estudiando, porque durante la Cuarta República eran apenas 400.000 estudiantes y pasamos a 2.500.000. O sea, esto quiere decir que quizás la mayoría de esos jóvenes que ahora salen a la calle engañados por una dirigencia política que solo procura pugnar el poder porque sus intereses económicos se vieron afectados. Entonces, la mayoría de esos estudiantes quizás no fueran estudiantes ni siquiera si no fuese por la Revolución Bolivariana. Además de eso, para concluir mi idea, nosotros tuvimos hace poco unas políticas de parte del gobierno bolivariano, y yo no vengo aquí a defender el gobierno bolivariano, sino a hablar claro lo que son las realidades del país. Tuvimos una política en contra de una guerra económica, tuvimos una política en contra del contrabando de extracción en la frontera y tocamos muchísimos intereses porque nosotros tenemos la soberanía consagrada en la Constitución y tenemos que ser garantes de ella. Por eso revienta este problema liderado por Leopoldo López, que hace una convocatoria a una manifestación donde ellos sabían muy claramente y donde han utilizado como herramienta a los pobres jóvenes estudiantes que están manipulados. Mira, hermano, bueno, Juan, igual agradecer tu invitación y lo que ha sido el rol de los medios de comunicación internacionales en este conflicto que nosotros estamos viviendo. Y bueno, yo me voy a dirigir a Reaza porque no es verdad lo que está diciendo. Y no es por mentiroso, sino que no hay conocimiento de la causa verdadera. Primero, es una mentira del tamaño de un edificio que nosotros estudiamos gracias a esta revolución. Nosotros estudiamos porque hay casas de estudio públicas autónomas. Que sí, que se ha ampliado la matrícula en estos 14 años de gobierno, muy chévere, pero lo cierto es que hoy el mismo conflicto que nosotros tuvimos el año pasado por la beca que no garantiza el gobierno, que sea justa, por el transporte que no lo hay, cosa por la que tú no luchaste, las providencias estudiantiles, la corrección en la universidad, pero yo no te vi marchando, tú estabas del lado del gobierno diciéndole a los muchachos que no había que aumentar la beca. Lo cierto es que hoy esos estudiantes de la Universidad Bolivariana, de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, no tienen el derecho a organizarse en un centro de estudiantes. Nosotros sí lo tenemos y por eso reclamamos, por eso estamos en las calles, representando a los estudiantes. Yo no sé a cuál movimiento estudiantil perteneces tú. Nosotros somos de este movimiento estudiantil que ha ganado elecciones en las universidades del país, en la Universidad del Zulia, la Universidad de los Andes, la Universidad de Carabobo, la Universidad Nacional Experimental Francisco Miranda. Y hay compañeros tuyos que han ganado elecciones en las universidades. Este es el movimiento estudiantil que ellos representan. Y el papel de ustedes, porque el papel de ustedes debería ser representar a los estudiantes. Y esto empezó por una crisis estudiantil. Esto no se trata de agendas violentas, como lo decía nuestra compañera María Pulido. Una compañera fue casi violada. Por lo tanto, este conflicto que hoy estamos viviendo en Venezuela, que tu gobierno ha reprimido, es un conflicto de naturaleza reivindicativa, contestataria ante un gobierno que no quiere resolver los problemas de los jóvenes. Juan, déjame hacerle el seguimiento a dos planteamientos que he escuchado. Este movimiento de protesta estudiantil comenzó por un problema de inseguridad y he escuchado ahora, Juan, que habla de represión. Y en este punto quiero escuchar las opiniones de ambos grupos, porque yo he escuchado durante estos días en Venezuela las acusaciones de ambos bandos, de grupos violentos. Un bando acusa a un grupo de ser colectivos armados paramilitares y otro bando acusa al otro grupo de incitar a la violencia con grupos fascistas que buscan derrocar al gobierno frente a la posibilidad de un golpe de Estado. Y la pregunta es la siguiente: ¿hay posibilidad de que un bando se pueda referir al desarme de los grupos colectivos y ponerle una fecha y un plan? ¿Y hay posibilidad en el otro bando de desarticular esos grupos violentos que están destruyendo las instalaciones públicas? Y aquí, Julio, te voy a dar la palabra a ti. En principio, un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica y a los pocos privilegiados venezolanos que pueden ver esta señal antes de que el gobierno la saque de la parrilla de las cableras. Lo primero que hay que decir es que hay que definir niveles de violencia acá. No es lo mismo un muchacho con piedra, una molotov quemando un caucho, a una persona con un fusil de asalto AR-15 o con un fusil 5.62.
Aquí solo el gobierno manipula las armas. Quien está reprimiendo es la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional y los colectivos armados. Contra unos manifestantes que, si bien en mi opinión no están haciendo lo correcto, no poseen armas de fuego. Evidentemente, existe un caos en el país. Yo comparto con Arriaza en que son muchos focos, no es un foco, pero son focos que en definitiva no es fácil apagarlo. O sea, ¿cómo nosotros le decimos a la familia de la muchacha que mataron en Valencia que no proteste? ¿Cómo nosotros le decimos a los familiares de Basil que no protesten? ¿Cómo nosotros le decimos a los familiares de los 400 detenidos que van en los últimos 10 días que no protesten cuando hay 75 que todavía están en manos de la no justicia? ¿Cómo nosotros le decimos a los desaparecidos, a sus familiares que no protesten? Porque hay que ver también que los niveles de represión no solo fue por la vía de las armas. Lo que pasó en Parque Carabobo, en Caracas, donde más de 30 muchachos salieron corriendo de los disparos, huyendo hacia la policía científica, buscando resguardo, los reciben a punta de palo y los meten presos. O sea, también hay que decir las cosas como son. Porque ¿quién está protestando en la calle? Están protestando unos chicos que ni siquiera saben bien a lo que se están enfrentando y están siendo repelidos con balas. Yo creo que poner una barricada no merece que le den una bala a un joven venezolano. Hernando, te doy la posibilidad de que le contestes a Julio. Yo me permito diferir en que sea esa la postura. No creo que los estudiantes que están protestando ahorita los estén repeliendo con balas de parte de fusiles de AR-15, no sé cómo se llaman los fusiles que acaba de mencionar el compañero Julio. Lo que sí sé es que hay compañeros que están ejerciendo una protesta, pero que están siendo objeto de manipulación para poder generar focos de violencia en algunos sitios del país. Hay que mencionar que, por ejemplo, la comunidad de Antímano, la comunidad de Macarao, la comunidad del 23 de enero, no está encendida por parte de estos grupos violentos, y ahí también hay estudiantes universitarios. También hay que destacar que estos focos de violencia han sido en el este de Caracas. Pero yo quiero hacer un punto acá, para poder mencionar algo. Aquí nosotros nos estamos dando cuenta de que cada vez que la oposición venezolana, mediante alguno de sus operadores políticos, que esta vez le tocó a Leopoldo López, asume una situación donde no se ve beneficiado en las elecciones democráticas que se realizan en el país, porque ellos, hay que decirlo, de 23 gobernaciones, tienen solo 3 gobernaciones, de las alcaldías donde pensaron que nos iban a barrer el gobierno bolivariano y todos los candidatos de la revolución arrasaron con la propuesta de las candidaturas de la oposición. Ellos no se han visto beneficiados. Por ejemplo, en las candidaturas de Enrique Capriles Radonsky, el 15 de abril murieron 11 personas, en las cuales fueron víctimas de ese fascismo desatado que no concibe el Estado democrático y que fueron derrotados en unas elecciones para poder obtener el poder por la fuerza. Vamos a irnos a nuestra primera pausa y continuamos en breve en este debate de ideas constructivo entre jóvenes que apoyan y se oponen al gobierno de Nicolás Maduro. Volvemos enseguida. Maduro tiene que entender que no se trata de Capriles, no se trata de ningún político, se trata de la escasez, se trata de la economía, se trata que no podemos salir a la calle, se trata que yo antes de venirme le di la bendición a mis hijos porque no sabía si me iban a matar aquí luchando por su futuro. Se trata de eso. Nosotros queremos democracia, no queremos que se ponga uno, que se ponga el otro, solo queremos nuestra paz.